Bienvenidos de nuevo a Moveco, un día más con nosotros, y hoy traemos el Hyundai Kona en la versión híbrido no enchufable, es decir, tiene un motor de gasolina que aporta al coche 105 caballos de potencia y un pequeño, por no decir enano, motor eléctrico de 1,56 kilovatios que le da al coche otros 44 caballos cuando se usa. Entonces, en total, el coche con los dos motores tiene una potencia combinada de 140 caballos de potencia. El coche cuenta con una llave de proximidad, pero no se abre el coche cuando nos acercamos al vehículo, sino que lo podemos abrir pulsando este botón en la puerta del conductor. Del mismo modo se cierra pulsando el mismo botón. Debajo del capó, que para abrirlo tenemos una palanca en el lateral de la puerta, encontramos un motor híbrido con todos los distintos fluidos y la batería para el funcionamiento de los componentes eléctricos del coche. Algo importante a saber de este coche es que para abrir el portón del depósito de gasolina tiene aquí en el asiento del conductor una pequeña palanca que la accionamos abriendo de esta manera el depósito. Desde aquí pues obviamente podemos repostar la gasolina del vehículo y no tiene ninguna otra compuerta, ya que, como decimos, no es enchufable, con lo cual simplemente el propio motor o las baterías se regeneran con la frenada del vehículo, con esa frenada regenerativa de este tipo de vehículos híbridos y eléctricos. Bien, pasando al maletero, la verdad es que el espacio está bastante bien. Estamos hablando de un espacio para una maleta mediana y otra pequeña, más luego algunas bolsas, y lo que sí que sorprende de verdad es abriendo esta compuerta a la parte de abajo, que aquí ya sí que tenemos muchísimo más espacio que podemos aprovechar, pues en este caso para llevar kit de pinchazos, los triángulos del coche o otras cosas que queramos guardar en el maletero. Como siempre, podemos ampliar el espacio de este maletero reclinando los asientos traseros y quitando la bandeja del maletero. Ya entrando en el interior del vehículo, y como siempre teniendo en cuenta que mide 1,93, soy una persona de grandes dimensiones, el asiento delante está configurado para una persona como yo, y en el asiento trasero, entro, aunque sí que es verdad que no puedo juntar las piernas porque sí que tocan con el asiento, pero bueno, abriéndolas un poco y teniendo en cuenta que no va a haber una persona sentándose en medio, pues sí que no habría ningún problema de espacio. En cuanto a la cabeza, pues también me sobran 3 dedos y es un espacio bastante holgado. En el interior hay poco que destacar, la verdad. Tenemos aquí un pequeño espacio de almacenamiento y a su lado tenemos una toma de corriente de USB con la que podemos cargar el móvil. Entrando en el espacio del conductor, a pesar de ser un vehículo compacto muy pequeño, tenemos bastante espacio y es bastante cómodo para, como digo, pues el tamaño del coche en sí. En cuanto a la consola central, tenemos una pantalla táctil que tiene pues acceso a diferentes menús de forma táctil y también a los más relevantes en forma de botón justo debajo de la pantalla. Tenemos también aquí el regulador del volumen y tenemos aquí pues para ir cambiando también de emisora en este caso. Debajo tenemos 2 tomas de ventilación con el botón de los warnings y debajo el aire acondicionado, que la verdad es que me gusta mucho cómo es la configuración, los botones y la apariencia de esta consola central, que lo tiene todo muy a mano y muy intuitivo y fácil de utilizar. Debajo tenemos una zona de almacenamiento con una pequeña bandeja encima de los enchufes y pues un enchufe de toma USB para cargar el móvil, además de un USB para conectarlo al coche y un mechero de 12 voltios, que además tenemos aquí un espacio de carga inalámbrica del móvil que, en caso de estar cargando el móvil, pues nos lo indica aquí encendiéndose esta luz. El cambio de marchas, pues como el de cualquier automático. Lo único a destacar quizá es que podemos meter el modo Sport moviendo la palanca hacia la izquierda cuando estemos en directa y de esta forma podemos controlar las marchas manualmente tirando hacia abajo o hacia arriba en esta palanca. Además tenemos alrededor algunos botones que en este caso no están en uso, salvo el de las cámaras de aparcamiento, y tenemos el freno de mano eléctrico, que para activarlo tiramos de la palanca hacia arriba y para quitarlo empujamos la palanca hacia abajo,
Y también, en caso de estar en cuesta, pues tenemos un botón para que aguante el coche unos segundos y que no se nos vaya para atrás, pero que realmente no es necesario, ya que al ser automático pues podemos arrancar inmediatamente. Tenemos aquí también 2 posavasos y un espacio pequeño de almacenamiento, además de un espacio debajo del reposabrazos que ya es más amplio para llevar objetos más grandes. En cuanto a la guantera, tenemos un espacio de tamaño normal, suficiente para guardar tanto nuestros objetos que llevamos habitualmente en el coche como otros que queramos llevar. Y tenemos también la toma de ventilación que recuerda un montón a la de Mercedes o Smart y que podemos regular girando esta rueda central a la izquierda para cerrarlo o a la derecha para abrirlo. Ya en el espacio del conductor tenemos todo muy claro, muy simple. Como os comentaba antes, me gusta mucho la distribución de los botones porque creo que están muy bien pensados y muy bien colocados. En el propio volante tenemos a la derecha, en esta zona, el control del limitador de velocidad y control de crucero, y en la izquierda tenemos el control sobre nuestra pantalla. Como vemos, es una pantalla LED totalmente digital que nos indica a la izquierda la velocidad del coche, y justo debajo de la velocidad tenemos aquí el medidor del depósito de gasolina. Tenemos también la autonomía del coche con gasolina y luego un indicador con determinada información del coche que podemos cambiar, como decía, desde aquí, pues pulsando este botón vamos cambiando a la brújula, a información sobre el motor, a información sobre el carril y sobre el coche. Y también podemos movernos con este botón hacia arriba o hacia abajo para ver pues distinta información dentro de cada uno de esos menús. Tenemos también otro botón aquí para el volante en la detección de carril, para que nos ayude con la dirección del volante, porque detecta el carril este coche y si ve que nos vamos a salir, pues hace resistencia hacia el lado contrario para evitar que nos salgamos. Este lo podemos, como digo, activar o desactivar desde este botón. Y luego otra curiosidad de esta pantalla es que al meter la marcha en modo Sport, como hemos visto antes en el cambio de marchas, pues esta pantalla cambia a un aspecto mucho más deportivo y a un color más rojo y dinámico, que está bastante guay, la verdad. Como vemos, el consumo de este coche, estamos hablando de una media de 4,5 litros a los 100 kilómetros, teniendo en cuenta pues velocidades normales, ¿vale? Ahora sí que es verdad que está un poco más bajo porque hemos ido por ciudad y utilizando sobre todo ese motor eléctrico. Y luego en la otra zona del volante pues tenemos el control sobre el volumen, el control por voz y el control de llamadas, y luego pues estos botones, este botón que podemos configurar para lo que nos dé la gana, y este botón para cambiar de emisora en vez de hacerlo desde la pantalla central del vehículo. Tenemos también, como vemos aquí, unas levas desde las que podemos controlar la marcha del coche para, pues, si en algún momento necesitamos adelantar, por ejemplo, pues reducimos marcha, aumentamos la potencia del coche y ganamos aceleración para poder adelantar mejor. Y luego pues tenemos también a la derecha en la palanca el control de limpiaparabrisas, tanto el trasero girando esta ruleta como del delantero y accionando la palanca hacia arriba o hacia abajo. Si queremos echar agua, pues tiraríamos hacia nosotros de la palanca, y en el lado izquierdo pues tenemos, como siempre, los intermitentes para arriba y para abajo, o las luces. Pues ahora vemos que está en auto, que como siempre lo recomiendo porque el propio coche detecta cuando falta luz y activa la luz. Y luego pues tenemos las luces largas hacia nosotros instantáneas y hacia afuera automáticas. Además tenemos aquí en el espacio de la izquierda tenemos también la intensidad la inclinación de las luces, la iluminación del interior del coche, pitidos del coche al aparcar, encendidos apagados, y luego el control de ABS. En la puerta pues tenemos también para decidir si queremos que se escondan o no los retrovisores laterales. Tenemos un botón para decidir si queremos que se escondan o no los retrovisores laterales. Como vemos, ahora está en auto, podemos decidir que se queden siempre abiertos, o si queremos en algún determinado momento cerrarlos, pues
pulsamos este botón hacia la derecha. También podemos cambiar el ángulo de este retrovisor, pues tanto el derecho como el izquierdo, marcándolo aquí, y bloquear y desbloquear las puertas del coche, al igual que las ventanillas. Bien, como vemos aquí, pues tenemos un esquema del flujo de energía de este coche con ese motor híbrido. Como vemos ahora, estamos parados completamente, con lo cual ni estamos generando ni estamos gastando batería. Y en el momento en el que empezamos a acelerar ligeramente, que el coche no necesita mucha potencia y solamente tira de ese motor eléctrico, pues vemos cómo va descargando la batería. Esta batería aporta energía al motor eléctrico, que a su vez impulsa el coche. Cuando necesitamos un poco más de potencia, con más aceleración, entra en juego el motor de combustible, que tiene una doble función. Por un lado, impulsar el coche con esa energía a las ruedas, y por otro lado, parte de esa energía que genera la combustión va al motor eléctrico para recargar la batería. Cuando comenzamos a frenar, en este caso son las ruedas las que activan el dínamo del motor eléctrico, recargando así la batería eléctrica con esa frenada regenerativa de la que hablamos muchas veces en los vehículos eléctricos e híbridos. Por último, hay otra configuración, que es cuando el coche necesita mucha potencia. Tanto la batería como el motor eléctrico se van a encargar de enviar energía a las ruedas para impulsar el vehículo. Bien, ya habiendo probado un poco el coche y como primera opinión, me gusta mucho el diseño del coche. O sea, creo que está muy bien pensado a nivel de usabilidad, ¿no? Que te muestran qué información tienes en la pantalla, cómo funciona la pantalla del conductor. Eso me parece que lo han clavado y que está muy bien hecho. Creo que es un gran coche de iniciación al mundo eléctrico. Si no tienes absolutamente ni idea de todo este tema de coches híbridos eléctricos y tienes miedo, porque al final la gente lo primero que tiene es miedo o muchas dudas de ¿y si me quedo tirado? O cosas así, pues te recomiendo este coche, porque al final simplemente tiene ese pequeño motor que te aporta la conducción eléctrica durante un determinado momento, pero que luego pues pasa sin problemas a la conducción de un coche normal, con la ventaja de que es automático y que te ahorras ese cambio de marchas que es mucho más cómodo, ¿no? Y luego también te ayuda a entender muy bien cómo funciona los coches eléctricos, cómo es esa carga de la batería, cómo se regenera, cómo funciona, esa aceleración que tiene. Además, estamos viendo aquí justo en la pantalla un menú en el que nos explica muy bien pues, si aceleramos, cuando está recargando la batería, cuando está tirando la batería, cuando está en modo frenada, pues regenerando esa batería. Creo que es sobre todo eso, un coche compacto, un coche de iniciación a este mundo de los híbridos o de los vehículos en general de conducción eléctrica, tanto híbridos como híbridos enchufables y eléctricos, y que bueno, que también tiene una versión en modo eléctrico completamente. Y como siempre, pues si estáis pensando en comprar un coche eléctrico, o si estáis pensando en concreto en este modelo, pues os animamos a poneros en contacto con nosotros, ya que al final estamos aquí para asesoraros y ayudaros a elegir el coche que mejor se adapte a lo que necesitáis. Entonces nada, un placer como siempre, nos vemos pronto y hasta la próxima.